Y al final, en esa confesión, a pesar de que fue muy dura, porque el padre me dijo, necesito que te alejes de los sacramentos, porque no te puedo absolver, porque estás viviendo en pecado. Y tú ya estabas cerca de Dios en ese momento. Sí, yo estaba cerca de Dios, servía en un retiro en donde los sacramentos eran como el centro y, y decidí literalmente pasarme por la galleta un montón de sacramentos y justificaba mi pecado. Como, no, es que este es mi anhelo de ser amada. Y muchas veces nos pasa eso, que nuestro pecado nos lleva a lugares en los que simplemente nos hace sentir mucha más vergüenza. Y pues sí, a pesar de que me daba vergüenza vivir en esta situación, yo trataba de evitar hablar del tema con la gente, como con mis amigos de Dios. Pero pues era parte también de no vivir en verdad y de vivir una vida como completamente incoherente, que a los ojos de todo el mundo era la servidora número uno y detrás era mi cruz de saber que pues estaba sola en este camino y que me sentía, o sea, en ese momento yo sentí como si la iglesia me cerrara las puertas y salí y dije, nunca más voy a volver a la iglesia, nunca más, no quiero volver. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. El Espíritu Santo se encargue. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por traernos a este lugar, te damos gracias por la vida que nos regalas hoy, porque tenemos donde dormir, tenemos que comer, porque podemos conocerte cada día más, Señor. Te entregamos este espacio que vamos a compartir, te entregamos las palabras, y todo lo que pensemos, digamos y hagamos aquí sea para darte gloria a ti, Señor. Te entregamos el corazón de Dani, su vida, su historia, la historia que tú has construido en ella, y que se haga tu voluntad y que seas tú el que tome nuestras voces a través de estos micrófonos. Amén. Amén. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un capítulo de Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a una invitada que también por cosas de Dios nos conocimos y yo creo que hemos forjado una amistad muy bella y que me ha regalado muchas cosas y muchos buenos momentos en mi camino de fe. Me has enseñado mucho, Dani, y hoy te doy las gracias aquí porque de verdad que ha sido un camino muy bello. Entonces, bienvenida. Gracias, amigo. Para mí es un honor estar acá en un podcast que también soy fan y desde que lo conocí le decía, me encanta todo lo que haces y de verdad que es solo fruto de Dios que puedas hacer esto y que puedas llenarle el corazón a la gente que tanta sed tiene de él. Así es. Ahorita me preguntabas que cómo hago como para escoger a los invitados y la verdad es que lo que te dije que fue que el que sea. Que no había invitado especial, sino que era como cualquiera. Sí, la verdad. Siempre he dicho que todos tenemos algo por compartir y todos tenemos una historia con Jesús. Empecemos por ahí. ¿Quieres? Bueno. ¿Cómo te acercaste a Jesús? ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo creo que mi historia con Jesús empieza desde muy pequeña, por muchas cosas que pasaron en mi familia. Desde que tenía 4 años, mi mamá en verdad empezó a clamar mucho la ayuda de Dios. Y en ese proceso empezamos a conocer mucha gente que nos fue llevando a Eucaristías, a horas santas, a rosarios. Y mis mejores amigas eran viejitas, muy viejitas, en donde yo era lo más tierno porque hacía el rosario con ellas y desde muy pequeña me empecé a acercar. Conocí el amor de Dios de verdad desde muy pequeña. Hice mi primera comunión como muy chiquita porque mi necesidad de él era muy grande, como que sentía que
que en muchos momentos no sabía qué pasaba con mi vida, pero siempre Jesús fue mi lugar seguro y era en el lugar en el que me sentía tranquila. Ya por cosas de la vida, más adelante llega la adolescencia y es como, ¿quién es ese man? No lo conozco, no quiero nada con ese señor que no ha estado conmigo, y me alejé un montón de Dios. Entonces esa es como mi historia inicial con Jesús. Muy bien. A muchos nos pasa eso, que sentimos que nos dejó solos. Sí. En algún momento también creo que es por influencia de la gente, en muchos casos. Como que el entorno facilita mucho que uno no crea como en Dios, que uno se aleje de la fe, todo. Sí, creo que el mundo, cuando empezamos a ser muy seducidos por el mundo, como que le perdemos el atractivo a Dios. Y pues digamos que al final siento que eso que me atrajo del mundo también fue lo que me hizo caer muy fuerte y me hizo, así como mi mamá en algún punto clamó ante él, que yo por mis propios medios, o sea, me arrodillara y le dijera como, Dios, no puedo más, o sea, no tengo otra salida que no seas tú. Y cuando me volví a encontrar con él fue pues en un retiro en el que generé mucha resistencia para poder ir, y empecé un camino como de a poquitos en los que si bien conocía lo que había visto hace muchísimos años, pero quería construir una relación de verdad firme con él. Entonces digamos que eso me llevó a darle como un sí, pero un sí a medias. Ahorita como que hablábamos mucho y yo te contaba como de todo lo que me ha costado ser coherente en este camino. Y creo que nos pasa a todos, o sea, empezamos y queremos servir y queremos estar en todo y rosario en tal lugar, hora santa en tal lugar, y a todos sí. Y yo tengo una frase y yo digo, yo soy bruta pero decidida, y en verdad como que me iba y decía sí, pero no sabía que al final no lo estaba dejando entrar realmente, o sea, no entendía que en este camino pues uno también tiene que renunciar a lo que literalmente me puso de rodillas ante él, y me rehusaba a renunciar, me rehusaba a dejar a mis amigos, a confrontarme a mí misma. Y siento que ese fue como mi break point con él, que fue como tengo que aceptar mi historia. Y siempre que cuento mi testimonio, en verdad hablo mucho del evangelio en el que Jesús se acerca al paralítico y le dice como levanta tu camilla y anda. Y realmente fue en el momento en el que yo levanté esa camilla, que era mi historia, y empecé a vivir en verdad. Empecé a vivir como aceptando mis heridas, aceptando que tenía distorsiones de cómo amar a las personas, de cómo relacionarme con mis amigos, con los hombres, que eso hizo que realmente le abriera mi corazón de par en par y le dijera como, quiero ser sanada, como ese paralítico, pero no sé cómo llévame en este camino. Y cuando empezamos procesos de sanación, queremos no sufrir, porque el mundo nos muestra como miles de terapias en donde, no, tú puedes ir a hacerte una regresión o puedes ir a hacerte, no sé, con este imán o con esta piedra vas a sanar esto. Y es como, realmente al final, si no abrimos realmente nuestra herida, pues él nunca va a poder besarla y nunca va a poder estar en ese momento en donde pues al final le decimos como, ¿y tú dónde estabas? Era lo que tú le decías. Literalmente, sí. Yo voy a meter un poquito la cucharada porque una de las cosas que tú me dijiste para venir a sentarte aquí a hablar fue que todo esto que estás diciendo creo que envuelve una palabra muy grande que se llama misericordia, que es, pues, de hecho el tema que tú me dijiste que era como tu tema más el que más te gusta y el que más te llama de la fe. Cuando dijiste que le clamaste a Dios, le clamabas por esa misericordia
y la recibiste o cómo fue ese proceso? ¿Qué significa la misericordia en tu vida? Pues realmente creo que al principio no me sentía como digna de su misericordia. Y me costó mucho entender que no era mi pecado, que no era mi herida y que todas esas distorsiones se habían apropiado de mí, de decir, Daniela es una persona mal geniada, es una persona dura, es una persona que siempre pasa por encima de la gente. Y me creí esa mentira, me creí que no podía amar realmente a las personas, no podía ver la miseria en ellos y que nunca iba a poder verlos con los ojos como de Jesús, y era como si tú me hiciste daño, pues te sales de mi vida y ya no estás. Y creo que en ese proceso de encontrar la misericordia de Él, la perdí mucho. Y no me sentía como digna del amor de Él. Y pues parte de este camino y por qué la misericordia para mí fue tan importante fue porque tuve un proceso ya conociendo de Dios, ya estando en este camino en el que yo decido irme a vivir con mi novio. Como por ese miedo y por eso, o sea, sí, realmente tenía mucho miedo de que él me dejara y en ese camino literalmente puse a otro hombre por encima de Dios y obviamente renuncié a comulgar con él, y en un viaje que tuve una confesión muy fuerte en la que un sacerdote se me acerca y lo primero que me dice es como, hija, ¿con quién vives? Y yo solo pensaba y yo decía, ¿y este man por qué sabe? O sea, tiene una cámara. Tiene dones. Sí, tiene una cámara escondida en mi casa. Y yo pensaba que muchas de las cosas que hacía Jesús no las veía. Y al final, en esa confesión, a pesar de que fue muy dura, porque el padre me dijo, necesito que te alejes de los sacramentos, porque no te puedo absolver, porque estás viviendo en pecado. ¿Y tú ya estabas cerca de Dios en ese momento? Sí, yo estaba cerca de Dios, servía en un retiro en donde los sacramentos eran como el centro, y decidí literalmente pasarme por la galleta un montón de sacramentos y justificaba mi pecado. Como, no, es que este es mi anhelo de ser amada. Y muchas veces nos pasa eso, que nuestro pecado nos lleva a lugares en los que simplemente nos hace sentir mucha más vergüenza. Y pues sí, a pesar de que me daba vergüenza vivir en esta situación, yo trataba de evitar hablar del tema con la gente, como con mis amigos de Dios. Pero pues era parte también de no vivir en verdad y de vivir una vida como completamente incoherente, que a los ojos de todo el mundo era la servidora número 1, y detrás era mi cruz de saber que pues estaba sola en este camino y que me sentía, o sea, en ese momento yo sentí como si la iglesia me cerrara las puertas, y salí y dije, nunca más voy a volver a la iglesia, nunca más, no quiero volver. Y pues después de un proceso entendí que pues no era la vida y no era lo que Dios quería para mí. Decidí irme de la casa y de verdad lo primero que hice fue ir a confesarme, y en esa confesión literalmente el Padre me miró con tanto amor que yo sentía como si Jesús estuviera ahí esperándome. Yo decía, a Él no le importa que yo haya puesto a otro hombre por encima de Él, porque Él está aquí y siempre ha estado aquí esperándome para abrazarme y para decirme, hija, no importa. Y el hecho de que yo me haya literalmente humillado y decirle como, Padre, la embarré en esto, hice un montón de cosas, fue como ver que en mi humillación y en los momentos en los que yo he ido a confesarme con el corazón completamente roto, es cuando más gracia y más fruto veo en el amor de Dios, que es al final lo que Él me muestra en su misericordia. Y sentirme perdonada por Él ha sido como literalmente, si Él me muestra que hay cosas que no tienen un perdón humano, como Él hace que sean perdonadas y me hace ver a la gente literalmente con los ojos de Él. O sea, a veces yo creo que Él se ríe de mí en muchos momentos de oración, porque le digo como,
yo ya no quiero que quites a esta persona de mi vida, sino enséñame a ver que también fue herido y que así como, no sé, muchas personas han pasado por nuestro camino y nos han hecho daño, como tal vez mi papá me hizo mucho daño, entendí que él en su pecado también estaba el amor de Dios y que Dios no lo amaba menos de lo que me ama a mí, aun cuando hacemos daño. Entonces eso fue como que cambió completamente mi forma de ver a Dios y entendí que siempre iba a estar ahí esperándome y que pues tenía que, lo que les he dicho varias veces, como de verdad vivir en verdad. Y nos cuesta mucho en este camino vivir en verdad, aceptar que nos caemos, que la embarramos, porque siempre queremos ser los servidores perfectos. Y pues al final es un hospital de misericordia. Y no por nada el evangelio que les cuento es mi favorito, el del paralítico, porque es en Betesda, que al final eso significa pórtico de misericordia. Y era el lugar en donde Jesús vio a este man y le dijo como, amigo, déjame ayudarte. No importa, y en toda la palabra de Dios, Jesús nunca se acerca y le dice, ¿cuál es tu pecado? Sino es como, párate y por favor no peques más. No importa cuál haya sido nuestro pecado, al final eso no nos define. No tengo nada que decir, o sea, de verdad que quedo sin palabras porque cuando tú contaste, pues yo tuve la bendición de escucharte y cuando diste cuando hablaste del pasaje del paralítico, yo quedé muy impactado porque nunca había pensado en cargar la camilla, ¿sí? Muchas veces pensamos en listo, Cristo me perdonó y ya pienso que soy un hombre nuevo, y en lo personal a mí me pasó mucho y pensaba que cuando volví a caer en el mismo pecado, y de hecho ahorita lo hablábamos, como que me decías como no quiero de pronto volver a caer, volver a embarrarla, pues eso también hace parte de cargar la camilla. Cargar la camilla también es saber que en eso soy débil, que en eso es lo que necesito fortalecer más. Y incluso con otro amigo en otro capítulo también él lo compartió, y fue que a veces tenemos que pedirle a Dios es más que fortalezca nuestras virtudes para que ellas vayan opacando poco a poco nuestros defectos. No es que los defectos nunca se vayan a ir, eso es la camilla que tenemos que cargar. Qué bonito. Gracias, Dani, porque de verdad que la misericordia a veces es muy difícil entenderla. Y de hecho, con este tema de lo que mencionabas que te pasó con tu exnovio, no te criticaban mucho, no te sentías juzgada por la gente alrededor tuyo, porque a veces pasa mucho que por no estar en verdad, y nuestra iglesia sobre todo lamentablemente nos pasa eso, juzgamos, señalamos. ¿Y te sentías así en algún momento? Sí, me sentía súper juzgada y de hecho ahorita antes de empezar le contaba a Chaparro y le decía que hoy es una de mis mejores amigas y tuvimos una misión y ella me llama un día y me dice, amiga, solo llamo a decirte que no vas a servir porque no estás siendo coherente. Y para mí eso fue como una lanza en el corazón, porque antes de que yo tomara la decisión de irme, yo también fui esa persona y también señalaba a la gente y decía como, a mí no me parece que esta persona sirva, porque no está guardando la castidad, porque no está cumpliendo todos los mandamientos, porque vive con su novio. Y al final, cuando yo estuve en esa situación, me sentí muy juzgada. Y eso, obvio, o sea, la culpa hace que tú también te sientas así, pero a veces en esto juzgamos mucho el pecado de los demás. Y escuchaba una prédica de una vieja que soy su fan, y ella decía, hay muchos pecados que son visibles y hay muchos otros que no. Y cuando el pecado se vuelve tan visible, a veces la gente nos cae más duro. Claro. Entonces para mí era súper difícil en una misa de cierre de un retiro que todo el mundo se parara a comulgar y que yo me quedara ahí sentada. Entonces muchas veces tuve la tentación de, ¿y si comulgo así, pues qué pasa? Y era como, no, pues, o sea, sé que estoy haciendo las cosas mal, pero pues no las voy a hacer peor. Entonces como que trataba, pero muchas veces sentimos que la iglesia nos cierra la puerta. Y creo que también es como lograr hacer las paces con la iglesia, con nuestros hermanos, con las personas que nos juzgaron, y entender que todos lo hacemos desde una herida. O sea,
el que tiene una herida que está sangrando, pues sangra sobre otro y lo hiere mucho más, y es como espicharle el lugar en donde le duele. Y obviamente pues ese era mi pecado más grande. No quiere decir que no tenga otros, pues obviamente tengo un montón, pero sobre ese pecado era el que yo más me sentía juzgada. Entonces sí me costó mucho, me costó demasiado. Y también darme cuenta que tal vez para mí la Eucaristía no era tan importante, porque había renunciado a eso y a ojos de todo el mundo decía como, ay, sí, terrible, fue tenaz perder a Jesús, no poder comulgar con él. Pero darme cuenta que mi fe no estaba puesta en el lugar correcto, que estaba como en una base llena de Disney, como, no, Jesús es lo máximo y me hace sentir esto. Pero conocerlo realmente fue que me hizo darme cuenta que al final no tenía de dónde más agarrarme. Y aun cuando la había embarrado, pues decidí acudir a él y decirle como, amigo, sé que fallé. O sea, sé que te cambié, pero quiero volverte a sentir en mí y renunciar a todo eso. O sea, cuando yo decido irme de la casa, fue como, ahorita le decía a Chaparro, como realmente decirle sí a Jesús. Y empezó como siendo un tema de, quiero que todo el mundo me vea siendo muy juiciosa y yo vengo al grupo y... Esa es la otra. O sea, una hipocresía ahí. Claro, horrible. o sea, una falsa humildad que es como, aquí estoy. Y sí, la que más ora y no, de rodillas los 5 misterios. Y no estoy diciendo que esté mal hacerlos de rodillas, pero yo no lo sentía. O sea, no tenía una conexión real. Y me empecé a dar cuenta que yo me escondía de todos los demás para hacer cosas que no estaban bien, pero que Jesús estaba en todo lado. Y se daba cuenta de todo lo que yo hacía. Y yo decía, ¿por qué me estoy ocultando de los demás y no de Jesús? Al final Él estaba conmigo cuando tenía momentos de crisis, cuando estaba en mi cuarto y decía como, le lloraba la almohada y decía, ¿por qué este man no me escribe? ¿Por qué esta persona dejó de hablarme? ¿Por qué mi amiga ya no quiere ser mi amiga? Y esa también es la camilla, como esa almohada que muchas veces nos ha visto llorar y que solo decidimos, yo solo la busco en las noches, pero esa camilla está siempre y estamos llamados a llevarla con nosotros, a apropiarnos de nuestra historia, a entender que a pesar de que todos hemos sido heridos, Jesús sana muchas cosas y te deja la cicatriz para que tú te des cuenta que de donde Él te sacó, de donde Él literalmente fue a salvarte, a sacarte del lugar en donde estabas en peligro, y probablemente en el momento de sanación te vuelve a llevar a ese lugar para mostrarte que Él también estaba siendo herido, que Él también estaba ahí contigo, probablemente llorando, probablemente siendo golpeado. Si fuiste golpeado por tus papás, si fuiste abusado, Él estaba ahí en ese momento. Y nos cuesta mucho verlo porque nos enseñaron que el man estaba ya lejos. Sí, que está por allá arriba. Sí, o lejísimos. sea, no estaba. Y en este proceso de sanación he vuelto a esos lugares en donde fui profundamente herida para darme cuenta que Él no me miraba de la forma en la que tal vez mi papá me miró, y que hoy es mi cruz, como, no sé, verme al espejo y no sentir agrado por mi cuerpo. Y es porque tal vez en algún momento sentí una mirada que me hizo generar asco. Y es como Jesús también te mira, como Jesús te mira desnudo, como Jesús te mira en pecado. Y es, nunca te va a mirar con asco, nunca se va como a alterar por cosas que tú hagas, sino es como, aquí estoy mirándote con ojos de misericordia. Y sentirme vista así es lo que ha hecho que sane muchas cosas, que sane mi relación con mi cuerpo, que sane mi relación con mis papás, y que hoy diga, no quiero más que el cielo para ellos. O sea, no quiero que mi mala relación con ellos haga que ellos no puedan llegar al cielo. Y oro todos los días para que mi papá, para que mi mamá sean santos,
y sean mis santos favoritos, como hoy para mí es mi abuela. Ahorita me estabas contando que está cumpliendo 2 años hoy de fallecida. Y mira qué curioso como, por ejemplo, antes la Eucaristía no le dabas el lugar que era y hoy eres ministra de la comunión, que es un regalo del cielo, la verdad. Yo quería preguntarte algo y cambiar el tema un poquito, y es porque sé que muchas de las personas les cuesta esto, y es el tema de la soltería. Pero ahorita tú me decías algo muy bonito, y es que literalmente tu soltería tú se la entregaste a Jesús, ¿sí? Y eso es algo que cuesta mucho porque uno se pregunta muchas veces si va a llegar la persona, se pregunta muchas veces si lo que está haciendo uno vale la pena. Eh, pues porque las invitaciones son otras. Las invitaciones son a estar con mucha gente, a vivir juntos antes del matrimonio, lo que tú decías ahorita. La invitación es a no casarse también. En fin, como que, ¿cómo ha sido ese camino tuyo de, yo diría que redescubrir la soltería y entregársela a Dios? ¿Cómo lo has vivido? Pues para mí la soltería no quiere decir que no sea un tema álgido en mi vida, porque pues obviamente tengo el anhelo profundo de casarme, pero en este camino también decidí entregarle todos mis miedos a él, ¿sí? Y digamos que de mis miedos más grandes era, por ejemplo, hablar en público, y me costaba un montón. Y no es que hoy no me cueste, porque la gente dice, ay, pero hablas súper lindo. Pero, oigan, yo me muero de ansiedad antes de hacer esto. Chaparro sabe que le decía, por favor, llega rápido, tengo mucha ansiedad. Porque al final le entregué como lo que él me regaló a mí y los talentos para literalmente cultivarlos y entregarle mi soltería. Y un día le dije, o sea, pues no le dije literalmente, pero fue como, a donde me llamen, yo voy a ir a hablar de ti. Y voy a ir a contar el milagro que soy hoy, porque tuve momentos en los que no quería vivir y sé que el único que me sacó de ahí fue él. Y contar la historia y hablarle a la gente de Dios y formarme para poderle contar a la gente cómo tener una vida espiritual un poco más cercana y desde el corazón con él, fue la forma en la que yo le entregué mi soltería. Ahorita hablábamos con Chaparro y yo le decía, probablemente el día en el que yo esté con otra persona, pues no voy a hacer sí a todo. Porque a veces creemos que no servir en un retiro es decirle no a Dios. Uh-huh. Y realmente eso no es decirle no a Dios, sino es también como en ese no que es muy teórico que le estás dando, es como en ese sí que le estás dando al otro lado, tú también estás siendo reflejo de él. Claro. Entonces, probablemente el día que yo tenga novio, pues no voy a ir a todos los días de mi semana a dar una charla, sino a ser como también en pareja, yo construyo una relación en donde Dios sea el centro. No está ahora, pero ofrezco mi tiempo libre para no solo formarme, sino mostrarle a la gente que de verdad Dios hace milagros muy grandes y creemos que a veces los milagros son para gente muy específica, como gente que fue profundamente herida o que no conocía de Dios y estuvo como en el subsuelo al lado de Satanás básicamente y Jesús lo sacó de ahí. No, los milagros son para todos y en la Biblia Él no lo muestra todo el tiempo en su palabra, para pecadores, para no pecadores, para gente con mucha fe, para gente que ni siquiera sabía quién era este man, pero simplemente llega ahí y con su amor le regala un gran milagro. Y en todo hay un milagro, es que en las cosas más sencillas es donde a nosotros más se nos dificulta ver los milagros, pero ahí es donde más presentes están. Así es. No, y lo que tú decías ahorita también de saber escoger, porque muchas veces nos pasa que tenemos dos cosas que puede que nos hagan bien, pero hay una que es más donde Dios nos necesita. O no, ni siquiera que nos necesita, sino nos quiere. Es donde más nos quiere. Y de pronto a veces Dios nos quiere más enfocados en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, construyendo con la persona pues para que en un futuro uno tenga una familia con la cual pueda evangelizar también. O en otros momentos, como por ejemplo ahorita nos pasa a los dos, que nos quieren una soltería un poquito más al servicio, a la vocación, al entregada a los demás, al acompañamiento, bueno, a la formación, a un montón de cosas que
que yo creo que el Señor también es muy claro en el llamado que tiene en este momento, y ya más adelante será nuestra misión de ser esposo, ser esposa, ser hijo, ser, bueno, en fin, ser papá, ser mamá. Entonces, y te lo decía también porque es que hay mucha zozobra, y en este entorno católico también es una presión horrible que todo el tiempo, ay, se casó tal persona, o no te ha pasado. Y todo el mundo se está casando, todo el mundo está teniendo hijos, Sí. y uno solo dice, ay, Jesús me dejó el tren, que era lo que decía mi abuela, como usted ya está a punto de ser monja. Yo le decía, no, abuelita, no es mi ocasión. Pero quería agregar una cosa que me acaba de llegar a la mente, y es que a veces también usamos a Dios como mecanismo de defensa, ¿sí? Como para huir de, por ejemplo, tener una relación, También. de conocer a una persona. Y es como, no tengo tiempo y solo quiero servir y solo quiero formarme y solo quiero hacer el curso de no sé qué y el curso de teología y el curso de apologética y un montón de cosas que nos llenamos, pero al final por dentro estamos vacíos. Sí, exacto. Y es como, ¿y cómo está tu vida de oración con Él, tu intimidad con Él? Porque no es solo conocer un montón, pues porque nuestra iglesia es muy rica en textos, en encíclicas, o sea, hay un montón de cosas para leer, pero ¿cómo es tu espiritualidad? Y eso nos lleva a literalmente no vivir nuestra vocación bien. Y si bien la soltería se tiene que vivir en santidad, igual que un noviazgo, igual que un matrimonio, también es cómo estás tú dándole tiempo a que Dios haga parte de tu soltería. De acuerdo. Sí, obviamente me quejo, sí, quiero ser muy clara, No, o sea, pues todos. y dudo y digo, Señor, ¿y en dónde está ese San José que tú vas a traer a mi vida? Pero al final siento que la promesa de Él es más grande, y lo que ha hecho en mí en este tiempo es regalarme muchas herramientas para no caer en lo mismo que yo caía antes, ¿sí? Y sé que va a llegar a mi vida un amor que sane, un amor que no solo como Él me ha llevado a lugares difíciles, que este amor también me lleve a lugares difíciles sin miedo a ser herida. Claro. No, ya, no tengo nada más que decir. Yo creo que el punto ahí es volvemos al mismo, y es ni muy muy ni tan tan, o sea, ni estar totalmente mentido, porque a ver, ¿quién dice que no es bueno formarse? Pues obviamente es muy bueno, pero de pronto no es en lo que Dios te necesita en este momento, en lo que Dios te quiere. Vuelvo y digo, no es que nos necesite, sino que nos quiera. De pronto Dios me quiere más un poquito en mi comunidad, de pronto me quiere más trabajando en mí, trabajando mis heridas, porque ¿qué me sirve ser un súper experto en apologética o en teología del cuerpo si internamente no estoy sanando, ¿sí? O si internamente no estoy estando dispuesto a que alguien llegue a mi vida? Es totalmente cierto. Dani, ahorita voy a volver a cambiar de tema, porque es que hay muchas cosas para hablar, y digamos, es la primera vez que tengo a alguien de cielo aquí en el podcast. Entonces, cuéntanos un poquito del retiro, porque yo creo que, o sea, obviamente no nos puedes contar, porque bla, 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 la confidencialidad, y tuve la bendición de vivirlo hace poco, y de verdad que es un retiro maravilloso, y todos los que tengan la oportunidad de hacerlo, de verdad que los invito a que lo hagan. Pero mucha gente no lo conoce, y creo que está en un rango de edades que podría hacer mucho bien a toda la gente que nos escucha, porque de pronto la gente cree que solo está Maús, o que solo está la comunidad de su parroquia. Bueno, hay muchas. Cuéntanos un poquito del retiro y cómo lo has vivido tú. Bueno, Cielo es un retiro para jóvenes profesionales de 25 a 35 años. Obviamente tenemos excepciones hacia arriba y hacia abajo, en donde nuestro retiro está basado en los sacramentos de la Iglesia Católica, que al final pues son la base de todo. Y los que se pensaron este retiro, de verdad fue como una inspiración del Espíritu Santo para entender que a veces estamos en una época en la que la soltería nos pega muy duro, por lo que hablábamos ahorita, y porque muchas veces no nos preguntamos cuál es nuestra verdadera vocación, ¿sí? En qué lugar Dios nos quiere para hacernos profundamente felices. Y creemos que tal vez por tener, 30 años, ya es muy tarde preguntarnos si qué tal que Dios me esté llamando para ser consagrada, para irme al convento, o sea, para tener otras opciones diferentes al matrimonio. Y el día a día nos hace no
no parar, como no detenernos un momento. Para mí este retiro llegó en el momento en el que yo más lo necesitaba y me enseñó a enamorarme de cada uno de los sacramentos, de que si bien pues tú los vives, pues muchos de ellos una única vez, como tu bautismo, tu confirmación, y pues por ejemplo en mi caso la confirmación, pues yo no recibí preparación y simplemente la hice en el colegio y fue como porque toca. Lo que todo el mundo hace. Exacto, lo que todo el mundo hace y pues no quiero ser la oveja negra que, ay, no me va a confirmar, pero fue como realmente a qué tú le estás diciendo sí y como entender signos que son invisibles a nuestros ojos, pero que al final por gracia de Él dan frutos y frutos en abundancia en nuestra vida, a entender realmente qué hace la Eucaristía en mi vida, cómo transforma mi corazón, cómo la reconciliación realmente me lleva a ver con misericordia no solo a los demás, sino también a mí. Y ver cómo todos esos regalos tan simples y pequeños que nos da Dios en un sacramento realmente llevan a que esta comunidad se reúna en diferentes parroquias y tenemos retiros cada 6 meses en las diferentes parroquias, en donde no solo son un primer encuentro con Jesús, porque si bien funciona para personas que nunca hayan conocido nada de Dios, pero también funciona para muchas personas que vivieron un primer encuentro con Él y necesitan volverse a encontrar con su amado, o sea, volver a ese primer amor, volver a sentirlo a Él, pero desde una forma tal vez un poquito en una fe más madura. Entonces eso es cielo, todos súper invitados, de verdad es un gran retiro. Chaparro lo vivió y le encantó. No puedo decir lo contrario, no me pega, no, mentira, sí, la verdad sí me encantó. Me encantó y sobre todo que llegó en un momento también muy de que necesitaba muchas confirmaciones de Dios y me las regaló en el retiro. Entonces obviamente no les podemos hacer spoiler, pero bueno, ya conocen un poquito lo que es y ya saben cómo funciona. Dani, yo me voy a volver otra vez porque en este camino de sanación yo creo que hay un concepto que está muy equivocado y es el creer que uno necesita estar sano como para estar con alguien o para servir o para estar pleno. Yo creo que la única forma de llegar a la plenitud va a ser cuando lleguemos al cielo. ¿Sí? ¿Cómo has hecho tú en tu experiencia como para tener ese balance entre tengo esta herida, ya sé que la estoy sanando, pero a veces llega de pronto alguna persona y vuelve y la abre, o llega alguna situación y vuelve y la abre, porque sé que hay muchas personas que les pasa eso y sé que tú también lo has vivido? Entonces, ¿qué te ha ayudado a ti y cómo has hecho como para llevar eso? Sé que la pregunta es medio densa, pero sí, yo sé un que tú poco. eres una tesa. Pero digamos que el punto de partida es entender que nunca vamos a estar 0 kilómetros. O sea, como que una persona que diga, ay, yo ya estoy 100% sanada por Jesús, es soberbio. O sea, porque siempre vamos a necesitar de Él. Y reconocernos que tenemos heridas y que obviamente sí hay muchas cosas que se van sanando, pero lo que decía Chaparro es verdad, llega gente y nos abre profundamente esa herida y es entender que una y otra vez se la tengo que entregar a Él. O sea, que no hay otra forma en la que, exacto, en la que pueda salir, porque es como, no sé, voy a dar un ejemplo súper tonto, como otra vez esta persona me dejó en visto, o sea, otra vez me están haciendo ghosting, no quiere aparecer, entonces mi herida de abandono Rechazo, se pone a flor de piel, pero es como, ¿y cómo estoy haciendo yo para no irme a la victimización de no, otra vez este man está haciendo esto, sino Jesús, ¿qué me quiere mostrar de esto? Uh-huh. Y al final es, pues, no sé si esté correcto o no decir como que Él nos envía una prueba, sino que Él permite muchas cosas para que tú llegues a ese punto y entiendas como que tal vez muchos pecados o muchas cosas que están haciendo es el reflejo de esa herida, que te la volvieron a abrir, que se volvió a rajar un poquito, pero que el único que realmente la sana es Él. Entonces, mi mejor como respuesta es no caer en esa victimización, porque solo nos va a llevar como
como literalmente a revolcarnos una y otra vez en el barro. Sí, o sea, como echarme la vaina de barro encima y no entender que, pues, que igual tengo que salir de ahí. Y no por mis fuerzas, sino que llega un punto en el que sí, también la soberbia de uno dice, yo puedo sola y yo puedo salir de acá, pero es como que cuando estás ahí en el barro digas, Señor, no puedo más. O sea, ya desde aquí en adelante son tus fuerzas y tu gracia la que me saca de acá, porque humanamente no puedo. Gracias, Dani. Porque creo que esto nos pasa a muchos y creemos que, mejor dicho, que nunca vamos a estar sanos, y eso a veces incluso puede llevar a desesperanza, puede llevar a que uno crea que la obra de Dios no fue completa también. Mejor dicho, puede pasar muchas cosas. Hay otro tema que a mí me gustó mucho y fue que tú hablaste de nueva era. Y yo creo que hoy como en la necesidad de buscar respuestas todo el tiempo instantáneas, pues porque al final eso es lo que nos acostumbra el entorno que vivimos hoy en día, como a tener todo instantáneo, que todo llegue ya, que todo llegue rápido, y que es más, incluso a veces uno busca lo que uno quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Entonces por eso uno acude que al tarot, que a la lectura de la carta astral, lo que te decís ahorita de la transgresión, bueno, esas cosas, que el cuarcito, lo que sea. Sé que tienes una experiencia con eso y no sé si la quieras compartir también para ver, pues para que también la gente sepa cómo lo viviste y que también qué peligros hay ahí, porque creo que también se abren puertas que uno no debería abrir. A ver, siento que este tema tiene, o sea, es para un capítulo completo, sí, pero voy a tratar de resumirlo. Y al final, como yo siempre he visto la nueva era, es como si nosotros tenemos la receta, no sé, de hacer un arroz con leche. Entonces, si yo al arroz con leche, Chaparro me dice, Dani, vamos a hacer mercado para hacer este arroz con leche. Entonces yo tengo mi lista de ingredientes, la tengo clarísima, y él me dice, ¿y si no compramos este arroz, si no compramos Choco Crispies? Y lo hacemos con Choco Crispies. Obviamente el resultado no va a ser un arroz con leche. Uh-huh. Y empezamos a mercar un montón de productos que no son para hacer esta receta, y miramos cositas que nos dan una receta nueva. Y esa receta es todo lo contrario al amor de Dios. Somos de generaciones en donde todo no lo dice ChatGPT, todo no lo dice Instagram, TikTok, y todo tiene que ser ya. Entonces, un video muy largo no lo puedo ver, 10 segundos, que es lo que se demora el TikTok, y paso, y buscamos respuestas muy rápidas. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que, por ejemplo, cuando yo tuve una terapia en la que, buscando muchas respuestas de mi vida, decidí acceder a hacerme la carta astral. Y en esta carta astral, oigan, me dijeron un montón de cosas, que muchas son verdad, porque, a ver, el diablo es más inteligente que nosotros, uh-huh, más estúpido que Dios, y tiene acceso a ver como muchas cosas que están pasando hoy, como, no sé, interconexiones de historias y eso. Y él sabe por dónde entrarnos. Exacto. Él sabe qué decirnos para que sea lo que queremos para escuchar. Que sea como, para que nos seduzca, que pues es al final como él sedujo a Adán y Eva, uh-huh, desde el Génesis, para mostrarles que era una verdad a medias. Y así funciona la nueva era, como de darnos verdades a medias, que esto que es a medias es literalmente lo que rompe nuestro corazón. Y cuando yo decidí hacerme lo de la carta astral, este no era psicólogo, y acá mi gran tip es como tengan mucho cuidado las terapias a las que vamos, porque pues digamos que es muy peligroso entrar en estas cosas. Y él a mí me dijo que cuando yo cumpliera 30 años me iba a casar. Y, o sea, cuando yo cumplí 30 años, estaba conociendo a Chaparro en una jornada. Uy, no diga eso. O sea, no, yo sabía que no era el amor de mi vida ni nada de esto, pero estaba con mucha gente, y yo solo recordaba ese día en el que él me había dicho esto, y aún teniendo a Dios en mi corazón, lo recordé con mucho dolor y dije, se suponía que cuando yo cumpliera 30 años iba a estar casada, iba a tener hijos.
Y esta mentira que me dijo el diablo, literalmente fue como devolverme años y decir, como, Jesús, tú no me amas. Porque no estoy casada, porque no tengo hijos. No me cumples mis anhelos. Exacto, no cumpliste tu promesa. Exacto, entonces duele un montón y pues, o sea, más que yo decirles, no sé, en verdad estuve metida en muchas cosas de nueva era, andaba con un cuarzo rosado en el corazón y siempre lo cuento y les digo como este terapeuta me decía, este cuarzo es para que llegue el amor de tu vida. Y yo lavaba el cuarzo, le echaba sal, le echaba de todo. Manifestabas. Exacto, manifestaba para que llegara el amor de mi vida y creía que eso iba a ser lo que preparara mi corazón para esa persona. Y al final todo este tipo de cosas literalmente rompen nuestro corazón. Porque de 10 cosas que te dicen, probablemente 9 son verdad y una es una mentira que te va a herir profundamente y que hiere tu identidad, porque es como con lo que el diablo más se mete, sí. Porque al final es como él en el Génesis, cuando tienta a Adán y a Eva, les dice como esto que ustedes van a probar es como los va a hacer como dioses, y ellos en su, no sé, en su afán también, como que lo prueban y dicen como, tal vez no soy como Dios, sino simplemente me dio, no sé, vergüenza y generó el pecado original, pero él fue muy astuto al seducirlos a ellos, y pues al final es la forma en la que nos seduce a nosotros. Si tú tienes un anhelo profundo de casarte, entonces, no sé, hasta en Instagram todas las cosas que van a aparecer es como cómo encontrar el amor de tu vida, cómo vas a lograr que tu amor vuelva. Y se vuelven como muy sutiles en la espiritualidad, y lo más grave es que meten en muchas cosas a Dios, sí. Como por ejemplo la angelología, que es como, sí, pues los ángeles son de Dios, pero ¿a qué tipo de ángeles estás dejando entrar a tu casa? Hay ángeles caídos. Exacto, o sea, como así que los 7 arcángeles y les haces una cena en tu casa y les haces como un gran rito para que ellos entren, y ¿qué demonios estás dejando entrar en tu casa? Entonces esto sí evidentemente abre muchas puertas a que no todo termina en posesiones demoníacas, pero puede llegar a pasar. ¿Y por qué queremos romper nuestra relación con Dios? Como en la necesidad de que la sanación sea rápida, y todo se basa en sanación. Entonces, no sé, como en este momento no se me ocurren muchas cosas, pero hasta en las series que consumimos, hay una serie que siempre hablo de ella y se llama Mi Otra Yo, y al final es como ver cómo muchas cosas te dan como una respuesta ya de que por qué estás herido en esto específicamente, y es como Dios no es de cosas inmediatas. Dios va preparando tu corazón para empezarte a revelar heridas, momentos en los que sentiste que Él no estaba contigo, para llevarte a esos lugares y decirte, aquí estuve yo. Entonces, sí me parece súper peligroso. Al principio le dije, hablemos solo de nueva era, pero pues digamos que no es como tan fácil hablar de esto, porque esto a veces genera muchas dudas, genera mucha confusión. Y se confronta a la gente. O sea, exacto. No es muy bien recibido. Exacto. Y cosas que hacemos como desde una inocencia, entre comillas, como de, voy a leer el tarot para ver tal vez hoy qué dice mi signo. Entonces sale Janine en Muy Buenos Días y dice, hoy tu color es el verde. Y entonces yo me tengo que vestir de verde para atraer toda la buena energía. Y es como, así no es Dios. O sea, Dios no te quiere más porque hoy decidiste vestirte de verde. Es como, vístete con la alegría de Él. Claro. Vístete con su gracia. Vístete con cosas que muestren que Jesús está contigo. Claro, muéstralo a Él. Exactamente. No necesitas hacerlo a través de una... Totalmente. De una prenda. Estoy de acuerdo contigo, Dani, con que es muy difícil hablarlo hoy, y yo de hecho lo quería tocar contigo porque creo que tú eres muy directa en lo que hay que decir. Y obviamente esto no pretendo ni decirle a la gente que lo está haciendo que ya son pecadores y que se van a ir al infierno, y mejor dicho no, sino es para que seamos un poquito más conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe, si la estamos volviendo una fe de supermercado, porque esa frase me gusta usarla mucho,
porque picamos aquí, picamos allá, esto me sirve, esto no me sirve, entonces esto lo dejo, entonces si la iglesia dice esto, entonces no lo cojo. Pero si de pronto aquí me dijeron que prendiendo la velita amarilla me va a traer fortuna, entonces esto sí lo hago. Bueno, en fin, se vuelve una fe de supermercado y termino mezclando un rosario con un cuarzo, en fin, sí, como que no, cosas que de verdad no tienen sentido, y termina pasando lo que te pasó a ti, de no vivir en verdad, de no vivir en la verdad, y que no es fácil, volvemos y lo insistimos, no es fácil, porque desprenderse de esas creencias y desprenderse de ese estilo de vida pues no es fácil, pero sí es un llamado a que seamos más conscientes de qué es lo que creemos y que conozcamos también la fe de la iglesia. Cuando yo hablo de estos temas siempre le digo a la gente, vea, yo investigué sobre budismo, hinduismo, un montón de cosas, y no hay religión alguna o no hay creencia alguna que tenga más fundamento que la iglesia católica. Totalmente. Sí. Hace poquito veía un debate de dos personas sobre el cristianismo y toda la cosa, y decían que no fuéramos tontos, que hay gente que lleva 2000 años trabajando en esto, pues para qué nos vamos a desgastar, más bien miremos lo que ya la gente ya hizo, que llevan 2000 años de historia y de investigación, y que usemos eso pues para acercarnos más a lo que Dios quiere. Además, ahorita algo que decías con el tema del tarot, y eso es, pues yo creo que Jesús en ningún momento dijo en la Biblia no dijo abracemos árboles para recargarnos y sigamos nuestro día, sí, nada que ver. Entonces también apegarnos mucho a la palabra de Dios, pues que al final es nuestra mayor fuente de verdad. En fin, Dani, yo quiero darte las gracias, porque yo creo que lo que has compartido hoy ha sido muy valioso. Y a veces creemos y te pasa mucho, que hacemos poco, pero hacemos mucho para el reino. Y yo estoy seguro que a cada una de las personas que están escuchando, pues le dejaste algo hoy. Yo voy a ir cerrando porque tenemos precisamente una vigilia hoy. Pero antes de cerrar, quería preguntarte qué mensaje le quieres dejar a las personas, porque siempre me gusta hacer esto. ¿Qué quieres decirles hoy, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido? Y bueno, ¿qué quieres decirles hoy a todos los que te escuchan? Bueno, digamos que el mensaje, siempre había esperado esta pregunta. Y oigan, siento que el mensaje que quiero dejarles es, lo dije mucho hoy, vivan en verdad, no tengan miedo a confrontarse, a que su corazón se rompa, porque en los momentos en los que mi corazón más roto ha estado es cuando más bondad he visto en mis amigos, en Dios, en la iglesia, en mi comunidad, y en la gracia que tienen los sacramentos realmente de sanar mi corazón. Entonces, no tengan miedo. Sé que es un camino difícil, pero vale el cielo. O sea, vale toda la pena lo que sea Chaparro. Yo trabajo para el reino y tengo el mejor jefe del mundo, que es Dios. No tengan miedo para trabajar por Él, para mostrarle a la gente todo lo que ha hecho en su vida, porque eso es de lo que realmente Jesús sonríe y nos da pequeñas victorias, y en cosas muy pequeñas se hace presente para mostrarnos que no tiene solo un lenguaje del amor para decirnos cuánto nos ama, sino nos ama en todos los lenguajes del amor, y para mostrarnos que siempre somos hijos del Rey. O sea, no hay otra definición. Somos hijos de el mejor papá del mundo, que nunca se va a ir, que siempre va a estar ahí. Entonces no tengan miedo de vivir en verdad. No tengan miedo de vivir en verdad. Muy bien. Dani, gracias. Yo solo le agregaría a eso lo que hablamos al inicio, y es cuando tú preguntaste que quién venía acá, y es recordarle a las personas que no tienen que estar perfectos para trabajar para Dios. No tienen que estar en su 200% todos los días. Obviamente sí es importante que estemos todo el tiempo tratar de acercarnos a Él, y tratar de trabajar en descubrir cuál es la persona que Dios quiere que seamos, ¿sí? Que eso sí es fundamental, pero que siempre recuerden que somos humanos, pero que igual luchamos para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Dani, gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, nos vemos en otro capítulo. Gracias.